Hola a todos, soy Laura Russo, soy técnico en nutrición y hoy os quiero hablar de la grasa visceral. La grasa visceral es aquel tipo de grasa que se deposita alrededor de la cintura y del abdomen. Es una grasa que encontramos con mucha frecuencia tanto en los hombres como en las mujeres y provoca un aumento de la parte abdominal de la cintura. Muchas veces cuando pensamos en ella pensamos solamente en un problema de tipo estético. En realidad, la grasa visceral es muy mala para nuestra salud porque puede provocar muchos problemas y sobre todo puedes causar problemas y desequilibrios y sobre todo problemas a nivel cardiovascular. Tenemos que saber que la grasa visceral se deposita por debajo de la pared muscular. Y se difiere de la grasa subcutánea, que es una grasa que fácilmente podemos reconocer si hacemos la prueba de coger, por ejemplo, la piel entre nuestros dedos en el abdomen y en otras partes del cuerpo. Esta grasa, como se deposita por debajo de la pared muscular, lo que hace es envolver nuestros órganos vitales. Pero no solo eso, es verdaderamente capaz de comportarse como un órgano endocrino, es decir, que puede secretar hormonas y además actualmente hay varios estudios que demuestran que este tipo de grasa, es decir, la grasa visceral, puede secretar hasta varias sustancias inflamatorias. Hay estudios que demuestran que puede secretar hasta 25 tipos de sustancias inflamatorias. Por ese motivo, podemos decir que este tipo de grasa nos predispone a varias patologías inflamatorias y crónicas, como por ejemplo el diabetes, los tumores, el Alzheimer, que se pueden manifestar como síntomas de todo eso. Para saber si tenemos grasa visceral, tenemos que hacer una sencilla prueba. Es decir, podemos medir nuestra cintura con una cinta métrica y hacer un cálculo. Obviamente no tenemos que meter el abdomen hacia adentro, sino estar relajados. Y obtendremos la medida de nuestra cintura. Por ejemplo, si nuestra cintura mide 80 centímetros y nosotros medimos 1,60 m, tendremos que hacer un simple cálculo, es decir, dividir la medida de la cintura, en ese caso 80 centímetros, dividido la altura en metros. Entonces, 80 entre 1,60. De ahí obtendremos un número, un parámetro. El parámetro correcto en las mujeres debería ser igual o inferior a 0,49 y en los hombres debería ser igual o inferior a 0,54. Si el número es superior, obviamente esto nos está indicando que tenemos grasa visceral y entonces tenemos que actuar para no tener este riesgo de tipo cardiovascular, o sea, eliminar este riesgo de padecer eventuales infartos o ictus o todos los que están relacionados con los problemas cardiovasculares. Así que tenemos que tomar acción. Pero antes de comentaros los remedios y cómo podemos hacer para disminuir esta grasa visceral, quiero explicar brevemente cuáles son los factores que pueden provocar la grasa visceral. Existen en realidad varios factores. Entre ellos tenemos la resistencia a la insulina. ¿Qué es exactamente la resistencia a la insulina? Se habla hoy en día mucho de eso. Cuando hablamos de insulina, estamos hablando de páncreas, porque la insulina es una hormona que es muy importante, que la produce directamente nuestro páncreas y la produce cuando nosotros comemos azúcares. En respuesta a esta ingesta de azúcares, el páncreas produce la insulina. La insulina regula, es importante, ¿por qué? Porque regula la entrada del azúcar en nuestras células. En cuanto la glucosa entra dentro de nuestra célula, es capaz luego la misma célula de transformar esta glucosa en energía. Entonces, esta digamos que es la principal labor de la insulina y por eso es tan importante. Pero claro, cuando nosotros comemos muchos azúcares, tenemos en círculo en la sangre una cantidad excesiva de azúcares,
habrá un aumento brusco de la glucemia en nuestra sangre. Y cuando hay un exceso de azúcares, el páncreas se ve obligado a producir demasiada insulina, hasta que no llega a un nivel de saturación, porque si nosotros ingerimos continuamente más azúcares de los normales, llega un momento en que el páncreas ya no produce esta cantidad excesiva de insulina, entra en un mecanismo como de defensa, entonces termina de producir esta insulina y de ahí se genera esta resistencia a la insulina. En esta situación tenemos que actuar de manera correcta para reparar los daños a estos problemas. Pero bueno, podemos decir que la resistencia a la insulina es una causa del aumento de la grasa visceral. Pero existen también otros tipos de causas relacionados con el aumento de la grasa visceral. Por ejemplo, otro factor es el estrés de tipo crónico. El estrés obviamente es malo a varios niveles en nuestra salud y entonces también en ese caso provoca un aumento de la grasa visceral. Porque nosotros tenemos que intentar luchar contra el estrés crónico de alguna manera, y una manera sencilla puede ser la de hacer deporte para que podamos quemar grasa, pero al mismo tiempo descargar ese estrés y hacer que nuestro cuerpo funcione mejor y sobre todo favorecer las producciones de endorfinas, que son las hormonas del bienestar. Y tenemos obviamente un motivo para descargar este estrés de tipo crónico. Obviamente tenemos que seguir una alimentación equilibrada antes que nada, porque esto está a la base de la buena salud. Tendríamos que evitar de comer demasiado, porque se ha visto que las personas más longevas en el mundo comen en realidad poco, hasta saciarse, pero no excesivamente. Cuando están ligeramente saciados, terminan de comer. Y esa es una muy buena práctica, sobre todo respetar por la noche y en la cena, cuando nuestro cuerpo tiene que hacer reparo y regeneración, y no podemos hacer que cuando vayamos a dormir nuestro cuerpo tenga que hacer una digestión muy larga y muy pesada, porque si no estamos impidiendo al cuerpo de hacer este reparo y regeneración celular y luchar contra el estrés oxidativo. Con lo cual es una buena práctica adelantar la hora de la cena y comer menos en términos calóricos y respetar unas horas más largas de ayuno. Todo eso nos permite activar, por ejemplo, una proteína que se llama AMPK Protein Kinase activada. Es bien activada por adenosina monofosfato, que nos permite mantener un peso corporal muy estable y también nos ayuda a quemar grasa. Y al mismo tiempo podemos mejorar nuestras prestaciones a nivel energético y deportivo. Digamos que el ayuno intermitente, como os decía, es una muy buena práctica, ¿vale? Para eliminar la grasa visceral, o bien practicar una dieta baja en carbohidratos nos puede ayudar mucho, o una dieta keto. Hay varias formas de ayuno intermitente. La más sencilla es la de respetar comer en las primeras 8 horas de luz del día y respetar 12 horas de ayuno mínimo. Es decir, que si terminamos de cenar a las 8 de la noche, podemos desayunar a las 8 de la mañana. Y luego debería ser una buena práctica practicar por lo menos 2 veces por semana un ayuno más largo. Por ejemplo, dejar pasar unas 16 horas entre la cena del día anterior y el desayuno del día siguiente, para favorecer, como os decía, este reparo y esta regeneración. Estas son prácticas muy buenas que, aunque no practiquemos deporte constantemente, nos pueden ayudar mucho para reducir grasa visceral, aunque eso no quiere decir que no tenemos que activarnos y hacer deporte. Otro factor muy importante para evitar el aumento de la grasa visceral es el sueño. Mantener una correcta higiene del sueño es fundamental para que nuestro cuerpo
funcione de la manera correcta y nuestras hormonas trabajen bien en el momento adecuado del día, y con lo cual en un adulto se recomienda dormir por lo menos 7-8 horas sin interrupción cada noche, y porque cada hora que nos quitamos de sueño aumenta el riesgo de acumulación de grasa visceral. Sube la hormona también del estrés, el cortisol, y al día siguiente estaremos menos saciados porque también nuestras hormonas, la grelina y la leptina, que son hormonas de la saciedad, no trabajarán de la manera correcta y tienen un papel clave esas hormonas en la regulación de la saciedad. Desempeñan también un papel clave a la hora de regular la insulina en la sangre y hacen que no se forme esta resistencia a la insulina. Y de todas maneras, como son la hormona en la saciedad, si nosotros hacemos unas correctas horas de sueño, tendremos también una regulación del apetito. Eso entonces es un pilar de nuestra salud del sueño. Es importantísimo descansar. Con lo cual, si estamos durmiendo mal, tenemos que tomar remedios. En otros vídeos que habéis visto en que os recomiendo una suplementación que tenemos con la empresa Duolife con la que colaboro, que es regular las hormonas de día y las hormonas de noche. Para saber más podéis buscar en otro vídeo en que hablo del sueño y de cómo quemar calorías mientras dormimos. Bueno, entonces, otro factor a tomar en cuenta para evitar esa acumulación de grasa visceral es mantenernos hidratados. O sea, el agua en realidad es un alimento fundamental. No podemos pensar de perder peso si nosotros no estamos correctamente hidratados. Con lo cual, si no nos gusta mucho beber agua, tenemos que buscar alternativas. Por ejemplo, aguas aromáticas, meter fruta con hielo y dejarla macerar durante unas horas para que cojan sabor. No, obviamente, beber bebidas gaseosas ni sin azúcares ni con azúcares porque afectan a nuestra salud y no son recomendables. Y a este punto tenemos que utilizar también una integración correcta, fundamental para nuestra salud. De hecho, existen remedios muy valiosos que nos pueden ayudar a eliminar esta grasa visceral. Yo, como sabéis, comparto la misión de la empresa Duolife, colaboro con esta empresa porque comparto mucho la filosofía y sobre todo porque es una empresa que pone el hombre al centro y respeta tanto nuestro organismo como el medio ambiente. Nosotros aconsejamos tomar nutracéuticos que son muy distintos de los suplementos sintéticos, son sustancias absolutamente naturales, 100% naturales, y estos nutracéuticos contienen un montón de sustancias que por un lado ayudan a reducir la grasa visceral y por otra hacen que tengamos un montón de efecto positivo en nuestro organismo porque están enriquecidos por potentes antioxidantes y tienen una función antiinflamatoria. Sobre todo sabemos que hay un tipo de inflamación, me habéis oído hablar mucho de eso, que es una inflamación silenciosa, que trabaja sin que nosotros tengamos ningún síntoma, pero que es una campanita de alarma en el caso en que podemos generar, si padecemos de esa inflamación, podemos generar muchas enfermedades de las que padecemos hoy en día. Entonces, está claro que la salud es una responsabilidad nuestra, que nosotros decidimos cómo cuidarnos de la mejor forma y que tenemos que estar muy conscientes de lo que comemos y de lo que tomamos para tener nuestro día a día una buena salud, una buena longevidad. Hoy os quiero hablar de este producto que es el Fiber, ¿vale? Que a propósito de grasa visceral nos ayuda muchísimo a reducir la grasa visceral porque es un suplemento alimenticio en forma líquida que contiene un complejo de fibra soluble a partir de 4 fuentes y fórmulas y extractos vegetales. La fibra tiene una función nutricional muy importante, lo sabemos, aunque
no se digiere en el tracto digestivo y no se absorbe en el torrente sanguíneo. Sin embargo, es muy positiva en muchos procesos metabólicos, fisiológicos y es una fuente muy importante de prebióticos. Es decir, crea la prebacteria que luego dan de comer a nuestras bacterias buenas, y sabemos que tener una flora intestinal equilibrada significa tener un sistema inmunitario muy fuerte y tener más salud. Este suplemento está indicado para personas que quieren promover un funcionamiento del tracto digestivo, que tienen problemas gastrointestinales, que quieren favorecer una absorción correcta de nutrientes, y personas que padecen también de estreñimiento y tránsito intestinal lento. Es decir, es muy adecuada también a mantener estos famosos niveles de glucosa en la sangre. Entonces, de aquí va relacionado con todo lo que os he contado antes. Y personas que favorecen los procesos con desintoxicación y antioxidante en el organismo. Duolife ha creado este suplemento en botellas de vidrio farmacéutico, sin plomo, un vidrio muy limpio que mantiene intacto el suplemento hasta llegar a nuestra salud. Perfectamente. Digamos que es muy valioso a nivel de grasa visceral, como os decía, permite bajar de peso porque tiene la cantidad de fibra recomendada, tanto fibra soluble, es decir, la que aumenta de volumen en los intestinos bajos y la influencia del agua incrementa la densidad del contenido digestivo. Y luego la fibra insoluble, que está compuesta por celulosa y su función es principalmente apoyar estos movimientos del intestino, el movimiento peristáltico, es decir, el que nos ayuda a la evacuación. Entonces, por consecuencia, aumenta la masa de las heces. Está indicada para las personas que sufren de colon irritable porque favorece la dieta baja en FODMAPs. Los FODMAPs son hidratos de carbono de cadena corta, absorbibles y rápidamente fermentables, que dan muchos problemas en muchas personas. De hecho, las personas que sufren de colon irritables, normalmente los nutricionistas proponemos esta dieta baja en FODMAPs, que la verdad que es muy restrictiva porque no se pueden comer muchos alimentos, pero es verdad que si quitamos estos alimentos durante 4 o 6 semanas, luego podemos encontrar muchos beneficios, y sobre todo a la hora de introducirlo las personas pueden darse cuenta de qué es lo que les afecta. Entonces, este suplemento está indicado en caso de dieta baja en FODMAPs. Es una fórmula muy agradable, la tenemos tanto líquida como en bolsitas si acaso queremos viajar y queremos llevarla con nosotros. Y os invito a conocer y a preguntar más informaciones acerca de este producto porque contiene unos extractos 100% naturales, contiene glucomanano que ha sido extraído de la raíz del konjac, que presenta todas las propiedades saludables de la fibra alimenticia soluble. Y en el sistema digestivo, el glucomanano promueve la sensación de saciedad. O sea, es muy útil en el control y en la pérdida de peso. Y por último, os quería hablar de este suplemento que se llama Duolife Pro Sugar. Este es muy valioso porque mantiene la glucemia estable en la sangre, es apto para personas prediabéticas y diabéticas, es una fuente de vitaminas, minerales, de macro y microelementos que ayudan el funcionamiento adecuado del organismo y favorecen también luchan, digamos, contra la insulinoresistencia. Es una fuente muy importante, como os decía, de varias vitaminas, entre las cuales tenemos extractos naturales de raíz de achicoria, que ayuda en trastornos de la función renal, por ejemplo, y favorece la función hepática y biliar. El extracto de morera, que puede contribuir a mantener un metabolismo equilibrado, y extracto de vainas de judías.
que favorece el funcionamiento del aparato urinario y la digestión. Y luego tenemos la jalega, que favorece el metabolismo y la regulación del nivel de azúcar en el organismo. Y el maqui, que es famoso por sus propiedades antioxidantes, y la chía. Las semillas de chía son consideradas un superalimento porque son ricas en fibra y ayudan a normalizar la resistencia a la insulina y al mismo tiempo a optimizar el contenido de grasa y colesterol en la sangre. También contienen ácido graso omega 3 que favorecen el metabolismo de grasa, ayudando a regular el nivel de colesterol y a proteger el organismo ante estos picos de insulínico en la sangre después de comer. Con lo cual, este producto está muy recomendado también para personas que sufren de ansiedad. Si sufres de ansiedad tanto por lo dulce como por lo salado, este suplemento ayuda muchísimo a mantener esta ansiedad controlada, ya que mantiene estos picos glucémicos estables en la sangre. Lo que tenemos que hacer es mantener la glucemia estable en la sangre, porque estos picos son muy malos para nuestra salud y además nos llevan a buscar más comida. Con lo cual, si padecéis de ansiedad tanto por lo dulce como por lo salado, este producto os puede ayudar muchísimo a la hora de mantener la glucemia estable en la sangre. Se llama ProSugar y es 100% natural. Yo espero que estos consejos hayan sido útiles para todos vosotros, y si os ha gustado el vídeo os pido que me dejáis un like para ayudarme a difundir estos conceptos de salud y para que el canal pueda crecer. Si me queréis dejar un comentario, estaré encantada de contestaros, de contestar a vuestras preguntas o dudas. Sin más, os deseo un muy buen día y espero escuchar y leer pronto vuestros comentarios. Un saludo.